Merhaba, bienvenidos al canal. Vamos a iniciar el resumen de las noticias sobre Turquía y su región que hemos tratado hoy en Hispanatoria. Bueno, una de las noticias, o sin duda la noticia estrella durante las últimas 24 horas ha sido la muerte en Gaza, en el sur de Gaza, en la localidad de Rafah, cerca de la frontera con Egipto, de Yahya Sinwar, el que hasta ahora y desde el pasado mes de julio era el nuevo líder de Hamas desde el asesinato el pasado mes de julio en Irán, en una operación en Teherán, en la capital iraní, una operación israelí de Ismail Haniyeh, el histórico líder de Hamas. Yahya Sinwar había sido designado, como decimos, tras la muerte de Haniyeh como nuevo líder de todo Hamas. Hasta entonces y desde el año 2017 había sido líder jefe de Hamas en Gaza. Y ayer el ejército israelí, las IDF, las Fuerzas de Defensa de Israel, confirmaban un hecho que se había producido en realidad el día antes, el 16 de octubre, que había sido la muerte de Sinwar durante una operación de las IDF, de las Fuerzas de Defensa de Israel, como decimos, en Rafah. Por la información que ha trascendido, que ha revelado el propio ejército israelí, al parecer las tropas israelíes recibieron disparos desde un edificio durante una operación que desarrollaban en la región para capturar a militantes de Hamas o para abatirlos, y devolvieron los disparos, devolvieron el fuego con un tanque, con un carro de combate. Enviando posteriormente un dron, que es un vídeo que hemos difundido a través de nuestro perfil en X, y también lo tenéis ese vídeo en las noticias, en la noticia que hemos publicado en nuestra web, en hispanatoria.com, hablando precisamente sobre la muerte de Sinwar. Hay un vídeo que ha sido editado parcialmente, por ejemplo, para ocultar su rostro, pero hay un vídeo que ha sido divulgado por las Fuerzas de Defensa de Israel, en el que se muestra cómo un dron penetra en el interior de ese edificio que está en estado ruinoso, está dañado por esos disparos de artillería, de tanque, y se ve a una persona sentada a la que las IDF identifican como Sinwar, que está sentada con el rostro oscurecido. El vídeo, decimos, ha sido editado, pero se ve esa persona sentada en un sillón cubierta de polvo, de restos del edificio. Repetimos, el edificio había sido ya atacado por disparos de tanque, de carro de combate, y se ve una persona que está sentada y que está herida, está sangrando, y al percatarse de que hay un dron que le está observando, con las fuerzas que le quedan, le lanza con la mano izquierda, la derecha parece ser que la tiene herida, la tiene impedida, y con la mano izquierda le lanza un palo. Posteriormente ha divulgado el ejército israelí imágenes del cuerpo ya fallecido del cadáver de Sinwar. Tal y como contábamos a última hora de ayer, los hechos tuvieron lugar un día antes, pero a última hora de ayer Israel lo confirmó. ¿Por qué hubo que esperar? Porque una vez que, después de esas imágenes que capta ese dron y que muestra el ejército israelí, volvió a haber disparos de tanque contra el edificio quedó absolutamente destrozado. Hubo una especie de combate final. En ese edificio estaba, junto con Sinwar, otras dos personas, incluyendo uno de sus más cercanos colaboradores. Y en los combates posteriores, cuando el edificio ya quedó absolutamente destrozado y se encuentran los cuerpos de esos tres miembros de Hamas, que aseguraba que eran el ejército israelí, se envía de nuevo un dron y se identifica que uno de los cuerpos parece ser que podría pertenecer a Sinwar. Lo corroboran los soldados israelíes que ya entran en el edificio con todos los miembros de Hamas en él abatidos. Y posteriormente se hace un test de ADN. Sinwar pasó 20 años en cárceles israelíes, pasó la mitad de su vida adulta en prisiones de Israel. Por lo tanto,
Israel tenía muestras de su ADN que cotejaron con las muestras de ese cuerpo, de esa persona que habían abatido en Rafah, y certificaron que efectivamente era el líder de Hamas. Sinwar era una de las personas más buscadas por el ejército de Israel, está considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel, y de hecho pues hay voces que tras la muerte de Sinwar pues han dicho, incluso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por supuesto los líderes de Israel, han dicho que el mundo ahora es un lugar mejor, que incluso desde ambos países, desde Estados Unidos e Israel, se ha dicho que ahora incluso se abre una puerta para la negociación, para la paz. Nosotros tenemos ciertas dudas sobre que esto sea así. Toda la información que hemos estado leyendo, sobre todo de las partes interesadas, de la parte, digamos, del lado palestino, lo que dice más bien es lo contrario. De hecho, se ha pretendido presentar un poco la muerte de Sinwar como si fuera una victoria para Israel. Sin duda lo es un golpe duro para Hamas, muy duro. Igual que lo ha sido la muerte de Nasrallah en Líbano para Hezbollah. Pero el hecho es que hubiera hecho lo que hubiera hecho Sinwar, el hecho es que ha muerto combatiendo contra las fuerzas de defensa de Israel, contra el ejército israelí, y para muchos seguidores de la causa palestina y para muchos militantes palestinos va a ser visto como un héroe. Es más, muchas personas comentan en redes sociales que Israel, incluso la prensa israelí, había asegurado que había muerto rodeado de rehenes israelíes, que Sinwar se ocultaba en los túneles de Gaza, que estaba escondido, que no se atrevía a salir, que no se atrevía a combatir, que estaba oculto y ha muerto luchando en un edificio en Rafah, una zona ocupada por las fuerzas de defensa de Israel, digamos en primera línea de combate. Ha muerto en la superficie, no estaba oculto en ningún túnel, no estaba rodeado de rehenes israelíes que hicieran de escudos humanos, como afirmaba el gobierno y la prensa israelí. Tampoco ha muerto rodeado de civiles palestinos que usase igualmente como escudos humanos, como de nuevo afirmaba el gobierno de Netanyahu y la prensa israelí. Y como decimos, ha muerto en un edificio a cara descubierta y ni siquiera estaba rodeado de todo no sé, de decenas de guardaespaldas, en fin. Decimos esto porque parece ser que hay cierta euforia con la muerte de Sinwar, y realmente lo que se comenta incluso desde analistas palestinos que hemos podido escuchar en las últimas horas es que al fin y al cabo lo que ha mostrado Israel es que a través de la información y los vídeos que ha divulgado es que Sinwar no era o no estaba actuando como decía el lado israelí, y además lo ha mostrado como un mártir, porque ha muerto combatiendo. Repetimos, al margen de lo que hubiera hecho Sinwar, de si tuvo un papel o no lo tuvo en esos ataques sangrientos del 7 de octubre, que por supuesto desde aquí condenamos, pero el hecho es que no, la imagen que se ha transmitido de él es justo la que va a dar más alas al lado palestino y a los seguidores de grupos como Hamas. Y por otro lado, hay que tener en cuenta una cosa. Se ha dicho incluso en las últimas horas que Sinwar era uno de los principales, lo ha dicho incluso Netanyahu, que era uno de los principales obstáculos para un acuerdo con Hamas. Pero no olvidemos que antes de Sinwar estaba Haniyeh, y Haniyeh no podemos considerarlo alguien de la línea dura, que sí lo era Sinwar, más por todo su pasado en las cárceles israelíes y demás. Y a Haniyeh lo asesina Israel en una operación en suelo iraní, en plenas negociaciones con Hamas. Con lo cual, si a eso sumamos las muertes de los asesinatos de Hassan Nasrallah y de toda la cabeza de grupos como Hezbollah, vinculados obviamente con Irán, pero también con Hamas,
realmente poco atisbo hay para cualquier palestino o cualquier miembro de Hamas que tenga visos de negociar la paz con Israel, de que Israel realmente quiere la paz y quiere negociar. No matas a tus negociadores. Y menos acabas con Haniyeh para permitir que un líder de Hamas de la línea dura, no durísima, como era Sinwar, pues ocupe su lugar. En fin, veremos cómo derive la situación, a quién elige como sucesor Hamas, cuál es la línea que adopta, pero la perspectiva es toda la contraria a la que estamos viendo en las últimas horas por parte de Israel y sus aliados. No parece que esto vaya a cambiar el curso del conflicto, ni que esto vaya a dar alas, todo lo contrario, a una posible negociación de un alto al fuego, una paz, una entrega de los rehenes, en fin, nada de esto. Bueno, analizado la noticia que ha sido, como decíamos, sin duda del día, la muerte de Sinwar, hablar también de una oscura trama que ha salido a la luz, que está siendo especialmente noticia en los últimos días en Turquía, pero que en realidad viene de una investigación que se inició el pasado mes de mayo, una trama, decimos, oscura, una organización criminal, una especie de mafia, en fin, que se dedicaba, a asesinar bebés. Es así de crudo decirlo, pero al fin y al cabo es lo que hacía. Lo que hacía esta trama, para la que la Fiscalía pide ahora mismo más de 500 años de cárcel, era recomendar a padres de niños en Estambul, sobre todo que era donde operaba, recomendaba a padres de niños recién nacidos que los ingresasen en centros hospitalarios privados, en centros privados de salud, y les recomendaba tratamientos cuanto más caros mejor, hasta 3 o 4 veces más caros de lo normal. Tratamientos muy costosos que en muchos casos requerían, según les decían los miembros de esta trama, en la que habían implicados algún médico, pero sobre todo eran trabajadores del sector de la salud, que podían ser enfermeros y enfermeras, sobre todo, también otros sanitarios, también miembros del centro de atención telefónica del 112, del número de llamadas de emergencia, algún doctor también. De hecho, el jefe, el principal, considerado principal líder de la organización era un doctor, era un médico, el doctor Firat Sari. Pero el caso es que esta trama lo que hacía era, en muchos casos, hacer que parte de estas personas, que eran, pues, por ejemplo, enfermeros, se hacían pasar por médicos, y a padres, madres o padres de bebés recién nacidos, les decían que sus hijos pues tenían cierto tipo de dolencias, incluso que su vida corría peligro. Quizás podía haber casos en los que los niños efectivamente pudieran presentar un problema, pero en cualquier caso lo que hacían era recomendarles tratamientos para esos niños que eran muy caros y que desde luego no necesitaban. Es decir, de eso se trataba, era eso lo que consistía, digamos, ese engaño, esa estafa, pero que implicaba obviamente la vida de estos neonatos, de estos bebés. En total ahora mismo hay 47 personas detenidas, 22 de ellas están en prisión preventiva a la espera de juicio, y el fiscal, decíamos, está pidiendo más de 500 años de cárcel para los principales encausados. En concreto, 582 años de cárcel para personajes, como decíamos, como este doctor Firat Sari, que está considerado el principal líder de la organización, y para otros 2 acusados más de la trama. Hay otros 18 sospechosos, entre ellos algún médico, enfermeros, trabajadores sanitarios, como decíamos, para los que se piden entre 10 y 437 años de cárcel por homicidio deliberado. Y básicamente la trama pues consistía en esto, como decíamos, en decirle a los padres que sus hijos necesitaban tratamientos carísimos para salvarles la vida o para curarles algún tipo de dolencia, enfermedad, cualquier problema de nacimiento. Tratamientos, como decimos, muy caros. Les derivaban a estos centros privados. En total hay unos 13 hospitales privados que habrían estado participando, en principio sin conocimiento de la dirección de esos hospitales, pero aunque fuesen involuntariamente, habrían estado implicados en esta trama. Les derivaban a esos centros privados
la trama había conseguido, digamos, hacerse como el control, o tenía personas que eran miembros de esta trama, que trabajaban o tenían forma de acceso a las unidades de cuidados intensivos neonatales de estos hospitales privados. Entonces, estos médicos, en primer término, o médicos falsos, decían a los padres que debían ir a estos determinados hospitales donde ellos sabían que tenían esos contactos, les ingresaban en cuidados intensivos, muchas veces incluso ingresaban en cuidados intensivos más niños de los que admitía esa unidad, simplemente por el hecho de ganar dinero, de conseguir más dinero. Obviamente estos tratamientos eran muy caros, los tenían que pagar los padres o el sistema de la seguridad social, y al final los niños muchas veces pues o bien resultaban con secuelas graves de salud a causa del hacinamiento, a causa de problemas de insalubridad, de infecciones, de los propios tratamientos que les aplicaban y que les administraban, decíamos, personal no cualificado. E incluso llegaron a morir varios bebés. Se cree que al menos una docena de bebés, por lo menos hasta ahora que se sepa, al menos una docena de bebés podrían haber muerto como consecuencia de estas prácticas que se dedicaban a realizar los miembros de esta trama. Decir además que la osadía de esta organización mafiosa llegó a tal punto que incluso llegaron a amenazar de muerte al fiscal asignado a investigar el caso. Como decíamos, el pasado mayo se inicia la investigación. Llegaron a amenazarlo directamente de muerte a él y a su familia, e incluso llegaron a pagar $100.000 a un sicario para que lo asesinara, para que lo matara. La actuación absolutamente fría y calculadora de los miembros de esta trama odiosa llegaba a tal punto que muchas veces hay conversaciones grabadas, incluso o registradas. Se daba el caso de que se daban cuenta de que los bebés que habían con mentiras habían puesto bajo cuidados intensivos no iban a sobrevivir, que realmente estaban mal, y que si no terminaban con ese tratamiento inadecuado que le estaban suministrando, el bebé iba a morir. Y ellos lo único que les preocupaba era seguir adelante, seguir ganando dinero, y por supuesto que nadie los relacionase con la muerte de esos niños. En fin, esperemos que caiga sobre ellos todo el peso de la justicia. Hablar también de otra noticia que tratamos en las últimas horas en nuestra web, en mispanatolia.com. Otro accidente de autobús, además de especial significancia, porque era un accidente de autobús que ocurría esta mañana, a primera hora de esta mañana, pero que además ocurría con un grupo de turistas que se dirigía a la Capadocia, como sabéis, una de las regiones más turísticas, más conocidas de Turquía. Un accidente de autobús en el que, según recogieron las cámaras de seguridad, tenéis los vídeos en la noticia que hemos publicado en nuestra web, se ve cómo lo capta una cámara de seguridad. El autobús va a toda velocidad, se sale de la carretera a gran velocidad y acaba volcando violentamente. Un accidente en el que murieron un total de 6 personas, otras 34 resultaron heridas, 2 de ellas están en estado grave. Y el autobús, decir que viajaba lleno de turistas. Eran 41 pasajeros, 2 conductores y un guía, porque como decimos, se dirigía el autobús hacia la turística región de la Capadocia. Había partido de Bandırma, en la provincia de Balıkesir, al noreste de Turquía. Eso sí, era un grupo de turistas turcos. Capadocia es un destino muy conocido para el turismo extranjero, pero también para los turcos. Se ha puesto además muy de moda en los últimos años. En este caso era un grupo de 41 turistas que participaban en un tour organizado principalmente para ciudadanos turcos. Por ahora todo apunta a que el chofer pudo haberse quedado dormido al volante, es lo que dicen testigos que iban en el autobús. Aún incluso cuenta que afortunadamente lleva el cinturón de seguridad abrochado, y eso seguramente le salvó la vida. Pero también incluso hay un testigo que es un conductor de un turismo, de un vehículo, que
fue adelantado por el autobús pocos metros antes de que acabase estrellándose, y que por los bruscos movimientos del autobús, los bandazos que dio a izquierda y derecha, cree también que el conductor pudo haberse quedado dormido. En fin, en cualquier caso, ahora mismo hay 3 fiscales asignados a investigar este caso y veremos en qué concluye la investigación, pero de nuevo tenemos otro accidente de autobús en Turquía y, como siempre decimos, van ya demasiados. Y hablar ya más brevemente de otras noticias que hemos tratado de forma más resumida, como siempre, en nuestro perfil en la red social X, y mencionar, para no alargarnos mucho, un incendio. Tenéis el vídeo en nuestro perfil en X, un incendio que se producía a primera hora de esta tarde en el distrito de Kemer, en la provincia de Antalya. Como sabéis, un destino muy turístico, una provincia muy turística, mucho turismo extranjero, sobre todo rusos, pero no solo rusos, un destino principal en la costa mediterránea de Turquía, en la costa sur del país. Pues allí se producía un incendio, como decimos, a primera hora de esta tarde, en el techo, en la parte superior de un hotel de 5 estrellas, en el que había un total de 550 huéspedes alojados. 48 de ellos tuvieron que ser evacuados por los bomberos con escaleras mecánicas. 8 de esas personas tuvieron que ser hospitalizadas con síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Afortunadamente, en principio, que se sepa, no hay ninguno de ellos grave. Y los bomberos finalmente pudieron sofocar el incendio pasadas 2 horas. Y hasta aquí vamos a llegar con el resumen de hoy. Recordad que tenéis, como siempre, más información en mispanatolia.com y en nuestro perfil en la red social X. Si te ha gustado este contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.